Hace unas semanas les enseñé a fabricar esta fuente de alimentación. Sin embargo, no es la única opción que tenemos si consideramos las opciones comerciales. Y hoy les traigo esta pequeña fuente de laboratorio que además es portátil y nos promete 360 vatios de salida. ¿Será mentira? ¿Será verdad? Bueno, vamos a verlo en la review. Empecemos con el pedido de la fuente, porque entiendo que muchas personas no saben cómo hacer pedidos en AliExpress. En la descripción del video les dejaré el enlace de esta página junto con un cupón de descuento que me dieron para ustedes. Lo primero es crear una cuenta, yendo a la parte superior derecha, pasar el cursor por Account, luego hacer clic en Join y seguir los pasos de registro. Una vez ya estén registrados, observemos que el precio de la fuente no es fijo, y la razón es que tenemos varias opciones de compra. La primera opción incluye la fuente y un cable USB a micro USB, que al conectarlo desde el frontal de la fuente hacia el PC, nos permitirá ver gráficas, controlar la fuente, configurarla, etc. Más adelante lo veremos con cuidado. La segunda opción nos añade un par de puntas Banana Caimán. La tercera opción nos añade un cable USB tipo C, y esto lo hacen porque esta fuente se puede alimentar con powerbanks o cargadores tipo C que usen la tecnología PD o Power Delivery. Por último, la cuarta opción nos añade un segundo par de puntas Banana Caimán. Yo elegiré la cuarta opción, y luego vamos a Quantity, donde se nos pide que elijamos la cantidad que deseamos pedir, pero como yo solo quiero una unidad, lo dejo en 1. Luego seleccionamos el método de envío. Según el país en el que estén, les ofrecerán diferentes métodos de envío, pero al yo estar en Colombia, la opción que elijo es el envío gratuito, que se estima que tarda entre 23 a 35 días en llegar. Una vez tengamos todo listo, hacemos clic en Buy Now y aparecerá la siguiente página. Primero, en la información de envío, tenemos que añadir nuestra dirección en el caso en el que no la hayan añadido antes, y luego en los métodos de pago, seleccionar, valga la redundancia, el método de pago que deseen utilizar. Usualmente se hace con tarjeta de crédito. Para aplicar el cupón de descuento que está en la descripción del video, lo escribimos en esta casilla, presionamos Apply y hecho esto hacemos clic en Place Order. Para saber el estado del pedido de este y cualquier otro artículo que compremos, podemos ir a Account, luego a My Orders y ahí podemos ver el estado del paquete, su ubicación una vez se envíe, etc. Esta es la caja en la que viene. No es la más bonita del mundo, pero es un envío gratuito desde China, poco más podemos esperar. Lo primero que vemos son los dos pares de puntas Banana Caimán, y también en una bolsa hermética blanca el cable USB tipo C. Dentro del estuche encontramos la fuente asegurada con un elástico, el cable USB a micro USB y una placa pequeñita con una regleta de 2 pines. Analizando con detalle la placa, se puede ver que tiene 2 diodos en paralelo, y una flecha que señala el sentido de la corriente de ánodo a cátodo. Según el fabricante, es para ponerla entre el positivo de la fuente y el positivo de una batería que deseemos cargar, para que no haya riesgo de que la batería inyecte corriente hacia la fuente y la termine dañando. En la fuente vemos que tiene 4 soportes de goma, y no viene así de fábrica. En el estuche no los envían para pegarlos donde queramos, porque la pantalla de esta fuente se puede rotar. Más adelante lo veremos. En el frontal tenemos el display donde se muestran todos los datos, un encoder que nos permite hacer ajustes varios, el puerto micro USB que vimos al momento de ordenar la fuente, 2 botones para hacer ajustes varios, un botón que permite ajustar voltaje y corriente, otro botón para encender y apagar la salida de la fuente y las borneras de salida de la fuente. En la parte trasera vemos 3 formas de alimentar esta fuente, y este puede ser uno de los puntos críticos para algunos, porque la fuente se alimenta con voltaje DC, no se conecta directamente a la red doméstica. Tanto en las borneras Banana como en el conector DC de 2 mm se puede ingresar desde 6 hasta 70 voltios DC, y por el puerto USB tipo C se puede ingresar máximo 20 voltios, que es parte del estándar de voltajes que permite entregar esta tecnología. También tiene un ventilador que presumiblemente enfría el o los MOSFET de potencia, pero solo se enciende si la fuente entrega más de 100 vatios o la temperatura supera los 40 grados Celsius. Según el fabricante, la fuente está en capacidad de entregar 60 voltios máximo y 6 amperios máximo,
para completar 360 vatios máximos. Y el fabricante también recomienda que el voltaje de entrada mínimo sea de al menos 1.1 veces el voltaje máximo de salida deseado. Ahora veamos los ajustes de la fuente. Estoy alimentando la fuente con mi otra fuente de alimentación ajustada a 34 voltios. Al encender mi otra fuente, esta enciende mostrando el logo de la empresa y nos muestra la interfaz principal. En la parte superior aparece el valor de voltaje y corriente ajustados. En amarillo el voltaje de salida, en verde la corriente de salida, en rojo la potencia de salida y en naranja el tiempo que lleva encendida la salida de la fuente. Aquí se puede ver un termómetro que nos indica la temperatura interna, una casilla con una palomita que nos indica que ninguna protección se ha activado, luego lo veremos en detalle, otra casilla que nos indica si está en modo de voltaje constante o corriente constante, y un interruptor que nos indica si la salida de la fuente está activada o no. Como este interruptor está en rojo, la salida está apagada, pero si presiono el botón On-Off, la salida se enciende, y el voltaje en amarillo así nos lo indica, además de que el cronómetro de la parte inferior empieza a contar y el interruptor cambia a color verde. Si presiono por 2 segundos aproximadamente este mismo botón, la pantalla se apaga o se prende, según sea el caso, pero solo la pantalla, no la salida de la fuente. Para ajustar el voltaje, presionamos el botón V/A y se ilumina el voltaje. Con los botones de flechas nos desplazamos entre los diferentes dígitos, y yo elegí ajustar 24 voltios. Para ajustar la corriente, presionamos nuevamente el botón V/A y ahora se ilumina la corriente. Usando la misma lógica, procedo a ajustar una corriente de 2 amperios. Para salir del modo de ajuste, presionamos nuevamente este botón. Si giramos el encoder a la derecha, ahora nos aparecen los amperios hora, los vatios hora y voltaje de entrada de la fuente. Supongo yo para poder hacer cálculos de capacidad para baterías que estemos cargando y cosas por el estilo. Si lo giramos nuevamente, aparece el voltaje de entrada, el voltaje de salida, la corriente de salida y la potencia de salida. Si lo giramos nuevamente, aparecen configuraciones del sistema. Usando los botones de flechas, nos podemos desplazar por cada una de las opciones. Para entrar en una opción, presionamos el botón del encoder. En esta opción se nos indica si deseamos que al conectar la fuente y esta encienda, la salida automáticamente esté activada o desactivada, que por defecto viene desactivada y les recomiendo dejarla así. La siguiente opción nos indica en qué idioma deseamos ver los textos, pero como solo viene en inglés o chino, mejor dejarlo en inglés. En la siguiente opción vemos un contador de tiempo. Usando los botones de flechas podemos acceder a los números y ajustar el tiempo. Si cambiamos de off a on, automáticamente se activa un temporizador y una vez llega a 0, la pantalla se apaga, pero solo la pantalla, no la salida de la fuente, ténganlo en cuenta. En la siguiente opción podemos ajustar la rotación de la pantalla, que yo ajusté a 270 grados. Si la pongo en 0, queda por defecto, pero dado lo pequeña que es la fuente, esta orientación no me es cómoda para ver y ajustar las cosas, por eso decidí usarla en vertical. En la última opción, se nos permite elegir si deseamos ver la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit. Por último, girando el encoder una vez más a la derecha, aparece la configuración de todas las protecciones. Si accedo a la primera, la de voltaje, me aparece el voltaje de salida para el cual la fuente detecta que el voltaje es muy alto, y de ocurrir esto, la fuente se apaga y genera un pitido, y esto mismo aplica para la protección de corriente, potencia y temperatura. En la última opción tenemos un temporizador, que funciona igual al que vimos anteriormente, pero con la gran diferencia de que la salida de la fuente es la que se apaga, no la pantalla. Ahora quiero probar qué tan preciso es tanto el voltaje como la corriente que nos muestra este display con respecto a un multímetro. Obviamente yo tendría que hacer esto con un multímetro de mayor precisión, pero bueno, es lo que tengo y lo que muy probablemente ustedes también tienen. Y para empezar voy a bajar el voltaje hasta, hasta 0 voltios prácticamente. Y vamos a empezar desde pasos de a 10 milivoltios a ver qué ocurre. Enciendo la fuente, no pasa nada.
10 milivoltios, nos marca 30 miliamperios de consumo, pero no debería. 20, 30, 40, 5. Ok. A partir de 50 empieza a entregar voltaje, pero no lo muestra en este voltímetro. 60, 70. Parece que las mediciones son relativamente precisas, pero no aparece nada en este voltímetro. 100. Ahora vamos a avanzar pasos de 100 milivoltios y aquí ya el voltaje se empieza a ver en el voltímetro. Igual no es tan importante para la mayoría de aplicaciones porque usualmente no utilizamos voltajes tan pequeños. 200 milivoltios, 196, ok. 300, 299, 3, ok. 400, 500, 600. Y aquí ya tengo que cambiar la escala de mi multímetro porque si no se va a sobreescalar. 700, bien. 800, 900 y 1 voltio. Está bastante bien. Ahora subamos de a pasos de 1 voltio. 2, 3, 4, 5. La verdad está bastante bien. 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora avancemos de pasos de a 10 voltios. 20, 30. Y bueno, pues no puedo subir a más de voltaje porque recuerden que yo estoy alimentando esta fuente con 34 voltios. Sin embargo, voy a aprovechar para hacer una prueba. Voy a ajustar el voltaje a, digamos, 26 voltios. ¿Ok? Y voy a ir a los ajustes de las protecciones. Concretamente a la protección a un voltaje alto. Voy a ajustar el umbral y voy a decir que quiero que se active cuando llegue a 30 voltios. Entonces imaginen que yo estoy utilizando mi fuente, muy feliz, muy contento. Hay voltaje a la salida, perfecto. Y voy a simular que el voltaje subió. Es decir, voy a ir subiendo el voltaje, 27, 28, 29. Y cuando llego a 30, ven, la fuente empieza a pitar, el voltaje se apaga y ven que ahora la palomita cambió a un mensaje. Para poder parar esta desgracia de pitido, por Dios, vamos a presionar cualquier botón. Y ya. Sin embargo, la salida permanece apagada. Si vuelvo a encender la fuente, pues ¿qué va a pasar? Que se va a volver a activar porque pues obviamente alcanzó el voltaje de umbral otra vez. Así que bien, la protección en cuanto a voltaje superior funciona. Y esto ocurre tanto para corriente como para potencia como para temperatura, como mencioné anteriormente. Ahora voy a hacer la misma prueba pero con corriente. Entonces lo primero es reducir el voltaje bastante. Yo creo que 5 voltios es suficiente. Y la corriente la voy a reducir. La voy a dejar en 0. Y voy a empezar a hacer pasos de a 1 miliamperio. Pero obviamente ya tengo que hacer un cambio tanto en las puntas como en la escala. Vamos a empezar en miliamperios. Y hecho esto, encendamos la fuente. Vemos que detecta que está en modo corriente constante. 1 miliamperio. Supuestamente tenemos 28 miliamperios a la salida, pero no es cierto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parece que no pasa nada. Ahora aumentemos de a decenas de miliamperios. 20, 30, 40, 50, nada. 60. Ok, ya en 60 funciona. Creo que lo mismo pasó con el voltímetro. Creo que tiene como un pequeño umbral. Y a partir de este ya empieza a entregar ya sea voltaje o corriente. 70, 80. Las mediciones no son muy precisas, debo decirlo. Por lo menos en este rango no. 100 miliamperios. 200. Bueno, creo que aquí ya la precisión regresa. Sí, parece que a partir de 100 miliamperios la precisión es bastante buena. 500.
Voy a apagar la fuente y voy a cambiar tanto de posición de puntas como de escala. Nuevamente enciendo. Tenemos, ok, 400, ok, 600, 700. No es tan preciso como la medición de voltaje, pero no está tan mal. 900, 1 amperio. Y ahora de a pasos de amperio. 2, 3, 4, 5 y lo máximo 6. Para hacer esta prueba utilicé dos resistencias de 10 ohmios a 10 vatios en paralelo para crear una de 5 ohmios a 20 vatios que puse en agua con hielo para poder refrigerarla, y voy a ver qué tal se comporta la fuente, qué tanto sube la temperatura, la eficiencia, porque ahora tengo potencia de entrada y potencia de salida, así que se puede calcular. Y voy a empezar comprobando si efectivamente, primero, el ventilador se enciende cuando se superan los 100 vatios de consumo. Y segundo, si se enciende cuando la temperatura supera los 40 grados Celsius. Y luego voy a llevar al máximo la fuente considerando la fuente de entrada que tengo y vamos a ver cómo se comporta. Así que lo primero será encender esta fuente. A ver cómo lo hago. Encender esta fuente y voy a hacer que el voltaje suba tanto como sea necesario hasta lograr que se consuma más de 100 vatios. Así que vamos a ver, 20 voltios, 80 vatios. Vamos a ir con un ajuste un poco más fino. 97, 100 vatios y sí, efectivamente se encendió el ventilador. Voy a, no sé, utilizar el micrófono para que puedan escuchar a ver cómo les va. Y ahora voy a comprobar si efectivamente se enciende el ventilador para los 40 grados Celsius. Así que voy a bajarlo a una potencia en la que no consuma más de 100 vatios. Voy a dejar que la temperatura suba y vamos a ver qué ocurre. Aunque en este momento, ya que tenemos 100 vatios justo a la entrada prácticamente, se puede calcular la eficiencia de la fuente muy fácilmente. Y como podemos ver, ronda el 97%. La verdad, está bastante bien. Bueno, momento de la verdad, 39 grados. Vamos a ver si se enciende el ventilador. Sí, no sé si lo pudieron escuchar, pero se encendió el ventilador. Muy bien. Ahora que tengo agüita fresca, con hielito también fresco, puedo continuar. Lastimosamente no puedo exigirle los 360 vatios porque no tengo ninguna fuente que permita soportar eso, pero voy a exigirle unos 150 vatios más o menos. Vamos a ver cómo me va con esto. Voy a intentar llevarlo a lo máximo, considerando también los límites de mi otra fuente de alimentación. Unos 156 vatios, creo que es lo máximo que puedo lograr, porque vean que esta fuente ya se supone llega hasta máximo 5 amperios y estoy muy cerca, no quiero utilizar nada más. De hecho, el ventilador de la fuente se encendió y voy a dejarle encendido un rato a ver qué ocurre. Por el hecho de estar disipando, o más bien entregando 154 vatios, el ventilador se mantiene permanentemente encendido y quiero ver cómo evoluciona la temperatura. Bueno, esto lleva ya 4 minutos 20 segundos según el temporizador de la fuente. Estamos en 34 grados Celsius, la temperatura se ha mantenido súper estable, pero ya tengo que apagar esto porque esto se está calentando terrible. De verdad que quema y esto es un vaso de vidrio, no quiero seguir, pero bueno, la fuente responde bastante bien.
Y ahora quiero comprobar que el ruido de salida de esta fuente no supere los 100 milivoltios pico a pico como lo dice el fabricante. Sin embargo, les muestro este ruido terrible para que se den cuenta que este no lo genera esta fuente de alimentación, sino un par de fuentes conmutadas que me alimentan unas tiras LED por aquí que tengo en el taller, que de verdad tengo que quemar esas fuentes pronto, pero por ahora tenemos que aguantarnos este ruido. Al yo encender la fuente a plena carga, los mismos 150 y tantos vatios, podemos ver, bueno, esperen un segundo a ver si puedo. No, esto tengo que pararlo. A ver, en un ando se vea mejor. Creo que por aquí. Y efectivamente, no supera los 100 milivoltios. Está como en 20, 40, está en unos 60 milivoltios pico a pico. Por último, el fabricante de la fuente nos ofrece un software desde el cual podemos hacer algunos ajustes, ver gráficas de voltaje corriente, etc. Lo primero es ir a esta página, que es la página oficial de la empresa. En la descripción del video igualmente les voy a dejar el enlace. Y vamos a buscar dentro de toda esta lista dos archivos. El primero, DC6006L PC Software y DC6006L Product Manual, la versión en inglés, a no ser que quieran pues, la versión en chino. Si le damos clic a este archivo, podemos ver que se nos abre un PDF que ustedes pueden guardar y es el manual de la fuente. Y si hacen clic en este, se les descargará un archivo .zip, el cual obviamente yo no voy a descargar porque ya lo tengo. Este archivo, al descomprimirlo, nos entrega una carpeta y dentro de esta carpeta aparecen dos archivos más por descomprimir. Tiene un nombre bastante raro, eso sí, pero el que debemos descomprimir es el que tiene una E con acento, no el que tiene una I con acento. ¿Por qué? Porque este contiene el programa en inglés. De hecho, al entrar a esta carpeta podemos ver en, mientras que el otro es en chino. Después de volver a descomprimir esta carpeta, o este archivo más bien, podemos encontrar ya por fin el archivo de instalación de la fuente. Simplemente es abrir el setup y seguir los pasos de instalación. Es muy sencillo. Y en el dado caso de que no tengan el driver CH341, ellos aquí se los dejan a ustedes. ¿Por qué? Porque esta fuente de alimentación utiliza este circuito integrado para la comunicación. En mi caso yo ya tengo este driver, así que no tengo que instalarlo, pero si ustedes tienen que instalarlo, lo pueden hacer. Y una vez instalan el programa y el software, driver y todo, aparece este programa. Al dar doble clic, iniciarlo, podemos ver la interfaz. En este punto, para hacer la conexión con la fuente, simplemente tendríamos que seleccionar el puerto al que está conectada la fuente, abrir el puerto y luego generar la conexión. Sin embargo, por más que lo intente, no puedo conectarme. De hecho, ni siquiera la fuente está conectada al común, simplemente es que no la detecta. Por más que cambie de drivers, por más que instalé, jamás pude hacer que me detectara la fuente. Según he visto en imágenes, se supone aquí deberíamos poder hacer el ajuste de voltaje, pero pues obviamente nos dice que no se puede ejecutar. Bueno, no es que no se puede ejecutar, simplemente aparece un error, pero podríamos ajustar voltaje, corriente, ajustar el temporizador que nos permite apagar la fuente cada X tiempo. Podríamos ver voltaje, corriente, potencia, temperatura, también ajustar las protecciones de voltaje, corriente, potencia, encender, apagar la fuente, ver formas de onda, de voltaje y de corriente presumiblemente, porque pues me dice voltaje también, pero debemos tener en cuenta que el software está en una versión 1.0, así que supongo esto es algo que tendrán que corregir muy pronto y me hubiera gustado haberles podido mostrar cómo hacer estas configuraciones, pero no pude hacerlo. Después de hacer todas estas pruebas de funcionamiento, puedo decirles que esta pequeña fuente de alimentación realmente vale la pena. No solo por lo pequeñita y ligera, sino por lo mismo de que está hecha de metal, es muy resistente y el detalle de incluir un estuche me parece muy bien. De hecho, la utilizaré para llevarla a todo sitio al que pueda llevarla, porque bueno, nunca se sabe cuándo se puede necesitar esta fuente. Eso sí, el hecho de que se tenga que alimentar con un voltaje DC en vez de AC y que el software no esté muy bien refinado que digamos, puede que haga que algunas personas duden. Sin embargo, consideremos que es un producto bastante nuevo que acaba de salir al mercado y que muy probablemente esto se soluciona con actualizaciones de software, así que no se preocupen. Pero igualmente, ¿qué opinan? Déjenme aquí abajo en los comentarios su opinión acerca de esta fuente y también díganme qué otro tipo de elementos les gustaría que trajera aquí al canal, puede ser de esta marca o de cualquier otra. De momento me despido. Gracias por ver este video, les habló Juan de Mundo Electrónica y nos veremos en próximos videos. Chaito.